Muy buenas tardes a todos. Como parte de la feria virtual Investiga OMSA 2020, les voy a presentar el trabajo de investigación que se realizó desde el 2016 con financiamiento IDH. El proyecto se titula Investigación de enfermedades zoonóticas emergentes en el norte de La Paz. Mi persona, la doctora Adriana Rico Cernohorska, ha sido la coordinadora del mismo, pero ha habido un grupo de docentes, investigadores, investigadores externos y estudiantes universitarios que han participado del mismo. Bien, a manera de introducción del proyecto, lo que les voy a pasar es lo que vamos a hablar es sobre los cambios que se dan en el uso del suelo debido a actividades principalmente económicas. Y estos cambios en el uso de suelo generan también cambios a nivel de las comunidades animales, ¿no? Y estos cambios en las comunidades animales, principalmente con pequeños roedores, lo que genera o puede generar es justamente la aparición de enfermedades. Y estas enfermedades se las llama zoonóticas porque tienen origen animal. Entonces, las enfermedades zoonóticas normalmente aparecen cuando hay estos cambios en las prácticas agrícolas, debido también a agricultura extensiva, se puede dar también por la construcción de caminos o represas, bueno, los procesos de deforestación y reforestación que se dan principalmente por la ampliación de la frontera agrícola o por la construcción de estos caminos, generan estas nuevas dinámicas en el ambiente. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que las poblaciones de animales silvestres se vean afectadas por estos cambios, se vean obligadas a moverse, ¿no? Aquellas que sobreviven a estos cambios. Y en el caso de los pequeños mamíferos, los campos de cultivo o las cercanías a las poblaciones humanas puede generar una agregación de poblaciones de especies particulares y estas a su vez pueden contener o ser portadoras de enfermedades, ¿no? La fiebre amarilla, la leishmania, la fiebre hemorrágica de la Argentina, la fiebre hemorrágica venezolana, hantavirus, el arenavirus, entre otras, son ejemplos de lo que son ejemplos, perdón, de enfermedades zoonóticas y que se pueden ver agravadas justamente por estos cambios en el uso de suelo. El proyecto nace, bueno, este segundo proyecto, que ya es una segunda parte, se inicia el 2017, pero nace de un primer proyecto que se inicia el 2014 a raíz de la aparición de 4 casos de hantavirus en la ciudad de La Paz, que cuando se averigua mejor venían justamente de trabajadores que estaban en la obra de construcción del ingenio de San Buenaventura, ¿no? Aquí el ingenio de San Buenaventura que se encuentra en el norte de La Paz, a raíz de este cambio de uso de suelo. Después de que se hicieron los análisis de estas personas que enfermaron, se descubrió que, que estaban, que los mismos habían contraído hantavirus. Entonces ahí nace este primer proyecto, ¿no? Que tiene como nombre Fortalecimiento del Programa Boliviano sobre Ecología y Evolución de Enfermedades Emergentes, porque la idea no era solamente estudiar la presencia o no de hantavirus, sino generar realmente un conocimiento alrededor del cambio de uso de suelo por diferentes tipos de actividades, principalmente económicas, para la aparición o reaparición de este tipo de enfermedades. Una enfermedad emergente es aquella que no había en un lugar y que aparece por primera vez, como el caso de hantavirus en la zona. Bueno, aquí en esta imagen satelital se puede ver claramente los manchones de cambio de uso de suelo que se dan a lo largo de la carretera entre bueno, San Buenaventura y Tumupasa, y esta es la imagen satelital justamente de ASA. En este primer proyecto lo que nosotros hicimos, en su momento no se nos permitió entrar a las instalaciones del ingenio, entonces trabajamos en una comunidad que está bastante cercana, una comunidad tacana que mantiene prácticamente todas sus tradiciones con relación a la agricultura y la cacería, y en Tumupasa como una zona bastante alejada de la zona, como una zona control. Y esto se trabajó entre el 2014 y el 2015.
Lo que encontramos fue un roedor que provenía justamente de la comunidad de Buenavista, colindante al ingenio, y una nueva especie justamente para una nueva especie reportada como reservorio para hantavirus. Esto se realizó con PCR y serología, y además con serología pudimos determinar a dos especies que son especies que se conocen como reservorias, especialmente Oligorhizomis microtis y también a Eurorhizomis nítidos, ¿no? Entonces sí pudimos ver que la enfermedad está presente en el lugar. Posteriormente, y gracias a estos antecedentes, es que se presentó otro proyecto a financiamiento IDH para dar una especie de continuidad a este mismo, porque había muchas preguntas que responder. Obviamente, entonces, el objetivo de este segundo proyecto, que es el que les voy a presentar ahora, era el de potenciar este grupo multidisciplinario, porque no trabajamos solamente investigadores de la universidad, sino que se trabajó también con instituciones externas y se trabajó muy específicamente y estrechamente con lo que es el Ministerio de Salud y con sedes La Paz. Bien, entre los objetivos específicos estaban ampliar y profundizar el monitoreo y determinación de la prevalencia y ecología de hantavirus en los roedores de la zona, porque ya teníamos evidencia de que la enfermedad está en la zona. Determinar la presencia de leptospira en roedores silvestres, esto a pedido principalmente de el Ministerio de Salud, porque la enfermedad está muy subvalorada en la zona y tampoco se conoce cuál es el roedor reservorio. También generar la propuesta de una red de vigilancia de enfermedades zoonóticas y nuevamente ampliar la capacitación en profesionales y técnicos que trabajen en la temática, no solo entre investigadores y estudiantes, sino también con los técnicos de los sedes y del ministerio. Y obviamente algo muy importante que se tiene en estos proyectos es ampliar estos procesos de difusión, sensibilización y capacitación en el sitio de estudio, ¿no? Con las autoridades y pobladores locales donde se trabajó. Entonces, en este nuevo proyecto, en este nuevo periodo de proyecto, trabajamos en 8 localidades que se distribuyeron en 3 salidas de campo. Se repitió nuevamente Buenavista y Tumupasa, son las que ya habíamos trabajado, pero además se añadieron el Ecoloch Sadiri, que está bastante de cerca, aquí está Tumupasa, que está aquí bastante cerca, como una zona bastante natural, ¿no? Tiene muy poca intervención humana, vendría a ser una especie de zona control. Después trabajamos, esta vez sí pudimos ingresar al ingenio azucarero, trabajamos en la comunidad tacana de Altamarani, que se encuentra acá, justamente detrás del ingenio. Se volvió a trabajar nuevamente, como ya indiqué, en la comunidad de Buenavista. Se incluyó otra zona entre lo que es Tumupasa y la zona esta alrededor del ingenio, como una zona también supuestamente libre de la enfermedad, que vendría a ser el refugio de fauna silvestre Yacuisi. Y también se trabajó en localidades en Ixiamas, más específicamente buscando el tema de leptospirosis por la incidencia de enfermedad que reporta el Ministerio de Salud. Se trabajó en una estancia ganadera y se trabajó también en una zona un poco más alejada, que vendría a ser la comunidad tacana de Santa Fe. Bien, en todos los muestreos de campo se trabajó con la misma metodología. Se colocaron trampas de captura viva, 400 trampas en cada localidad. Las trampas colocadas son estas trampas metálicas de captura viva llamadas Sherman. Se las colocó en una grilla, ¿no? De 5 por 5, separadas por 15 metros entre cada una de las trampas, y se colocan 2 trampas en cada una de estas intersecciones. Esto se lo mantiene durante 5 noches. Las trampas se abren al anochecer, se les coloca un cebo para poder atraer a los roedores, que es una mezcla entre atún, vainilla y atún, un poco de esencia de vainilla y hojuelas de avena, que sirven no solo para atraer a los especímenes, sino también para darles un poco de alimento mientras están en las trampas.
y las trampas se las revisa temprano por la mañana. Cada mañana se iba y se revisaban las trampas y aquellas que estaban cerradas se las guardaba según protocolo porque se está enfermando con potencial patógeno o potencial infeccioso, se los colocaba en una bolsa para poder llevarlas después al sitio de identificación y procesamiento de las muestras. Al trabajar con muestras potencialmente patogénicas, entonces se siguen las medidas de bioseguridad para poder trabajar en todas ellas. En cada una de las localidades se armaron estos laboratorios especiales, ¿no? Donde para poder procesar a los especímenes había que estar con las medidas de bioseguridad necesarias y requeridas para este caso. Bien, ¿qué es lo que se hizo? A todos los especímenes que se colectaron, se los eutaniza en el lugar y una vez eutanizado se registra el peso, sexo, el estado reproductivo y las medidas morfométricas convencionales, que son el largo del cuerpo, el largo de la cola, el largo de la oreja y la pata trasera. Se los identifica por las características externas, hasta género principalmente, y se utiliza el cráneo para la identificación taxonómica, hasta especie. De todos los especímenes, de todos y cada uno, lo que se obtiene es tejido muscular que se guarda en etanol al 76%. También se hace una colecta de los ectoparásitos, que también se lo guarda en etanol al 75%. Sangre se colocan en papeles filtros especiales llamados novutos para poder realizar el análisis serológico de hantavirus que fue realizado en el CENETROP gracias al trabajo conjunto que se tuvo con el Ministerio de Salud. Orina o vejiga se la colectó en etanol al 96% para poder realizar el análisis de leptospirosis. Esto se realizó en el Instituto de Investigaciones Técnicas de la Universidad Policial. Pulmón se lo guardó en un conservante llamado guanina, justamente para hacer también el PCR de hantavirus, igualmente en el Instituto de la Policía, y el hisopado bucal también para hantavirus. De las muestras que salieron positivas principalmente en lo que es el análisis serológico, se les da una preferencia en la secuenciación. Este es exactamente el mismo método que se trabajó en el proyecto anterior, donde se pudieron obtener estos resultados positivos de los especímenes ya mencionados. En total, en las 8 salidas de campo que se realizaron, se colectaron 285 especímenes, de los cuales 277 corresponden a roedores y el resto a marsupiales pequeños. El sitio de mayor abundancia, como se puede ver en esta gráfica, fue justamente el ingenio azucarero, y eso que en el ingenio, bueno, con el mismo esfuerzo de muestreo y tuvo un buen éxito de captura de 3,6. Seguido estaba Altamarani, que era la comunidad que estaba detrás del ingenio, con 69 especímenes, estamos hablando para 5 noches de muestreo, correspondiente al 24,21% de la muestra. El resto de los sitios registraron una buena cantidad de especímenes, pero sí llamó la atención la baja cantidad de individuos que se colectaron en Tumupasa, un lugar donde se había trabajado anteriormente y donde teníamos una muy buena cantidad de especímenes, y en Yacuizi. No, en Yacuizi todavía se podría esperar porque Yacuizi es una zona bastante bien conservada, sin cultivos, pero en Tumupasa no. En todos los lugares, Buenavista, Tumupasa, Easba, Altamarani, en el Abuelo y en Santa Fe, se realizaron los muestreos en los cultivos, en 2 cultivos en cada sitio y en 2 bosques cercanos a las zonas de estudio, a fin de tener una comparación y ver si los especímenes que podrían ser los reservorios potenciales de enfermedades son principalmente de bosque o son aquellos roedores que pueden acercarse a los cultivos. Sadiri, al ser un ecolodge, y Yacuizi, al ser un centro de custodia animal, no tenían una contraparte de cultivo, ¿no? Siendo más prístinos. Pero en ambos casos, en Tumupasa y en Yacuizi, realmente la cantidad de individuos fue bastante baja. La abundancia total por especies nos muestra que la especie más
abundante es la especie de roedor pequeño colilargo, Oligorhizomis microtis, ¿no? Con más del 40% de los especímenes. Después le sigue el ratón arrocero, que es un ratón de tamaño mediano, que acostumbra a encontrarse en los cultivos, no son roedores que se escapen de la actividad humana. Lo mismo pasa con el Oligorhizomis microtis, estos fueron principalmente colectados en los chacos. Y después le sigue Proechimis garneri, que es de la familia Equimidae, que son roedores relativamente grandes, pero estos no se acercan mucho a los cultivos y han sido colectados principalmente en Sadiri, que es la zona más, mucho mejor conservada de los lugares. Cuando vemos la diferencia entre chaco y bosque, ¿no? Vemos realmente que hay una mayor cantidad de individuos que fueron colectados en los cultivos en relación a bosque y esta diferencia es significativa, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, esta es justamente la especie Oligorhizomis microtis, donde la gran mayoría de los individuos provienen de lo que son los cultivos. Después se puede ver que las otras especies no son tan predominantes en los cultivos, siendo más predominantes principalmente en los bosques. Incluso Eurorizomis nítidos, que es una especie que puede ingresar a los cultivos, se la ha colectado mucho más en lo que son las parcelas de bosque que en las parcelas de cultivo. En esta gráfica lo que podemos apreciar es justamente la diversidad de especies en cada uno de los lugares en los que se ha trabajado, en Chaco como en bosque, para todos los sitios de estudio. Lo que muestra esta gráfica y es importante ver es que si bien en muchos casos Chaco tiene una mayor cantidad de especímenes colectados, normalmente tienen una menor variedad de especies, es decir, que pueden tener más individuos, pero menor número de especies. Y eso es principalmente porque no todas las especies de roedores tienen o son afines a las actividades humanas. Y principalmente las que se acercan más es justamente esta especie Oligorhizomis microtis, que es una especie conocida como reservorio de hantavirus, ¿no? Entonces en Chaco, principalmente en Altamarani y en el Ingenio, su presencia es bastante abundante. También se puede ver que en aquellos lugares de bosque hay si bien hay una mayor cantidad de especies, también hay una mayor equitatividad. Es decir, que no hay una especie predominante con relación a otras como ocurre normalmente en lo que ocurre en los chacos. La especie que nosotros encontramos como reservorio de hantavirus es un pequeño roedor llamado Neacomis, ¿ya? Spinosus, que no es un roedor que ingrese mucho a los chacos, es más, es principalmente una especie de bosque y nosotros la encontramos en su momento en Buenavista y tampoco es muy abundante. Entonces es un hallazgo interesante porque es una especie relativamente poco abundante y que no se acerca mucho a lo que son los cultivos. No es muy normal colectarla en cultivos. Entonces es importante también encontrar este reservorio como un reservorio natural de la enfermedad. Aquí tenemos algunas imágenes de los roedores con los que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo de estudio. Este de acá no es un roedor, es justamente un marsupial pequeño de los que también caen en las trampas y que pueden ser eventualmente portadoras de las enfermedades. Este es un Acodon, tenemos roedores, este es un Proechimis, tenemos aquí, justamente este es un Neacomis spinosus, tenemos aquí un Oligorhizomis nítido seguramente y este es un Eurorizomis, ¿no? Que son animales más grandes que los oligorizomis. Los análisis de laboratorio, todo lo que se llevó, tanto el análisis llevado para serología, el CENETROP,
como los análisis moleculares que se hicieron en la policía, no dieron en este caso ningún positivo. Y los análisis moleculares para leptospira tampoco dio ningún positivo. Sin embargo, de los análisis realizados en la orina de los especímenes para poder hallar posibles problemas zoonóticos, principalmente con parásitos y bacterias, lo que se encontró fueron justamente estas especies de bacterias, ¿no? Bartonella, Acinetobacter, Bacillus, que pueden ser potencialmente zoonóticos y han sido encontrados principalmente en lo que vendría a ser las cercanías del ingenio azucarero y de las comunidades cercanas a las mismas, que en su momento podrían causar algunos brotes o problemas infecciosos en la población. Paralelamente a todo lo que se vino trabajando con la colecta de los roedores y como parte de los objetivos del proyecto, que era justamente fortalecer esta red de trabajo multidisciplinario en relación a las enfermedades zoonóticas, se llevó un taller interinstitucional sobre justamente enfermedades zoonóticas y conflictos con la vida silvestre, desarrollado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, CEDES La Paz y SENASAC, para justamente fortalecer este manejo integral de las enfermedades zoonóticas en espacios donde seres humanos, animales domésticos y fauna silvestre, a lo que se le llama el enfoque de una salud, conviven. ¿Por qué estos ministerios? Porque zoonosis no interviene únicamente el Ministerio de Salud, porque estamos hablando de especies silvestres y las mismas son tuición del Ministerio de Medio Ambiente. Y el desarrollo rural y tierras es importante porque el cambio de uso de suelo es el que genera que especies silvestres que de alguna manera no tendrían contacto con las poblaciones humanas, sí lo tengan, ¿no? Justamente por este cambio de uso de suelo. Entonces, generó este taller para que vean que para que estas tres máximas instituciones, MAES, vean cuál es su competencia alrededor de este problema para que se puedan articular medidas de control y prevención al respecto. Bien, esto se dejó justamente para que esas instituciones después sean las que lidericen este tipo de actividades y conozcan cuál es el trabajo unas de otras y cómo pueden de alguna manera interactuar y mejorar la respuesta a este tipo de problemas zoonóticos. También se realizaron cursos y talleres de capacitación a personal del CEDES y de los técnicos del Ministerio de Salud, así como de los centros que realizan los análisis laboratoriales como el INLASA. Este fue el taller de capacitación en la detección temprana e intervención para el manejo y control de enfermedades zoonóticas y roedores asociados, ¿no? En el mismo se les explicó y se hicieron prácticas de cómo se colocan las trampas, cómo se manipulan las mismas, se les explicó la variedad de los roedores y a cómo identificarlos de manera rápida en el terreno, ¿no? Para poder trabajar. Se les explicó que es importante realizar una colecta científica para tener el voucher o el espécimen de donde viene prácticamente el reservorio, o sea, no es solo tener la muestra que puede ser positiva, sino tener identificado y guardado al espécimen responsable. También se les enseñó a cómo deben vestirse y cuál es el protocolo para poder usar los trajes de bioseguridad para el trabajo en el campo y obviamente a preparar a los especímenes y poder sacar todas las muestras, ¿no? Este curso se realizó en noviembre del 2017 y se lo llevó a cabo en el auditorio del Instituto de Ecología y en los laboratorios de la carrera. Y obviamente el objetivo era capacitar a los técnicos, ¿no? Y profesionales que se encuentren trabajando en la temática, en las técnicas de difusión para esta prevención de enfermedades y capacitarlos en la colecta de los especímenes y muestras biológicas bajo protocolos de bioseguridad, lo que es muy importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar justamente con enfermedades zoonóticas y empezamos a tener experiencias con los técnicos de los sedes, que son los que después tienen que ir a terreno a lidiar con esto, en muchos casos sí sabían tomar muestras, pero lo que hacían con los especímenes era incinerarlos, ¿no?
Entonces uno realmente pierde no solo diversidad, ¿no? El control y el conocimiento de la diversidad del lugar donde se está muestrando, sino realmente la identificación de la especie. Y esto es muy importante para realizar justamente estas medidas de control y monitoreo, porque se tienen que monitorear las poblaciones naturales de los roedores para poder de alguna manera predecir el momento en que pueda aparecer un crecimiento poblacional muy grande que pueda traer consigo problemas zoonóticos. Después se realizó el curso de manejo de colecciones científicas mastozoológicas, ¿no? Nuevamente se realizó para explicar la importancia de lo que son las colecciones científicas, por qué se deben mantener y preservar a los especímenes, cómo preparar a los especímenes cuando se hacen estas colecciones científicas. Se realizó en junio del 2019, nuevamente en el auditorio del Instituto de Ecología y en los laboratorios de la carrera de biología. Y el objetivo era acercar a los participantes sobre aspectos metodológicos para la preservación y preparación de estos especímenes, ¿no? Y para que estos puedan mantenerse a lo largo del tiempo. También se participó en el simposio científico sobre vida silvestre y salud en la Amazonía boliviana, de la conservación de los mamíferos a riesgo de enfermedades emergentes. Esto se lo llevó a cabo en junio del 2019 en el auditorio Ernesto Che Guevara de la Facultad de Medicina, porque se trabajó también con colegas médicos que trabajan en la temática. Entonces, la cuestión es mostrar justamente cuáles son más o menos estos patrones que se pueden dar para la transmisión o llegada de enfermedades zoonóticas a las poblaciones humanas y cómo esto puede también afectar la conservación de especies de mamíferos, ¿no? Porque no solamente los roedores y los murciélagos pueden ser transmisores de enfermedades a los humanos, sino también están los primates y algunos ungulados, ¿no? Entonces esto puede ser, es es bastante más complejo porque no solo es el espécimen que puede estar contagiado, sino también estamos hablando de la salud del ecosistema, ¿no? Si el ecosistema genera o tiene muchos problemas, entonces también se puede esperar que surjan brotes zoonóticos. Además, en cada una de las localidades donde se trabajó y se muestreó, se hicieron estos pequeños talleres, ¿no? A la comunidad, explicándoles obviamente lo que hace el proyecto, detallando las diferentes enfermedades que pueden transmitir los roedores y explicando de alguna manera o ahondando un poco el conocimiento que ellos ya tienen para evitar el contacto con los roedores y sus desechos biológicos, ¿no? Comunidades rurales es prácticamente imposible evitar que haya un contacto con la fauna silvestre, pero sí se puede minimizar al máximo este contacto con buenos hábitos de higiene y de limpieza del hogar y de los alrededores del mismo. Como parte de los resultados que se tuvo en este proyecto fue la generación de un protocolo para entregar al Ministerio de salud, ¿no? Para la captura de roedores y la obtención de muestras biológicas, ¿no? Porque algo que nos indicaba el ministerio es que no tienen algo escrito de cómo funciona y cómo se debe hacer todo esto. Entonces, lo que nosotros armamos fue justamente un protocolo indicando todo eso, ¿no? Desde la identificación de los roedores potencialmente reservorios de enfermedades, cómo se debe preparar el trabajo de campo, cuál es el material que se necesita, cómo se debe armar el laboratorio, cómo uno debe preparar todas las medidas de bioseguridad, vestirse y desvestirse, cómo debe uno trabajar con los roedores una vez capturados, las medidas morfométricas necesarias y la toma de las muestras y cómo deben almacenarse. Y también lo que se hizo fue generar una cartilla informativa, ¿no? Donde se explica la importancia de los animales en el ecosistema. No es que los roedores son malos y los tenemos que eliminar, ¿no? Sino que tienen una función en el ecosistema y es bastante importante. Por tanto, también se tiene que respetar su lugar en el ambiente. ¿Cómo evitamos o cuáles son los problemas de que los roedores se nos acerquen a nuestras viviendas, principalmente por cuestiones de chaqueo o quemas o por la caza indiscriminada de sus depredadores naturales?
una explicación de cuáles son los síntomas más generales para tener una alerta y poder ir a los centros médicos de salud a hacerse tratar, principalmente si uno ha estado en contacto o presencia de heces y orina de los roedores, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de higiene y limpieza básicas que se tienen que realizar en el hogar para evitar que los roedores ingresen al hogar y para mantener limpio y aseado el lugar? Y finalmente, la importancia de la comunicación en la comunidad entre los diferentes comunarios sobre la presencia o aparición de grupos inusualmente grandes de roedores en los campos de cultivo o incluso en las viviendas, ¿no? Eso es prácticamente lo que se ha realizado con este proyecto. Obviamente, estamos en búsqueda de más financiamiento para poder seguir trabajando. Deberíamos realizar un rastrillaje un poco mayor sobre las poblaciones de los roedores porque en esta ocasión, a pesar de haber tenido una buena cantidad de especímenes colectados, ninguno de ellos dio positivo. Quiero dar gracias obviamente a los financiadores. Este proyecto ha sido financiado obviamente con recursos IDH 2014-2015 y se ha iniciado prácticamente el 2017 y estos son los resultados que nosotros hemos obtenido. Muchísimas gracias.